Permiso. No sabes de qué trata, quiero saber. Ya. Trata de una chica juvenil que es una chica que tiene 18 años que huye de su casa. Ah, ya. Prácticamente consigue trabajo, luego lo pierde y consigue otro trabajo de niñera. Ah, chévere, chévere. Muy bien, muy bien. Para jóvenes, yo soy Carolina de Andrea, directora editorial de Planeta Perú, y tengo el agrado de estar acá con 3 autoras de nuestra casa editorial. Simplemente las quiero presentar porque ellas son las protagonistas hoy. A mi izquierda está Jimena Renzo, también conocida como Ender's Girl. Es una auténtica bestseller con su libro, sobre todo con True Colors, pero no es su único libro. Sus libros son leídos por millones de personas en plataformas como Wattpad, sobre la que seguro hablarán ahora cuando comenten sobre literatura juvenil. Luego está Clemencia Granados. Ella es, como dice, abogada de profesión, pero escritora por convicción. Ella empezó a escribir en un momento en que se encontraba en cama por temas médicos, y gracias a eso ya tenemos una saga, 2 libros, Pangea 1 y Pangea 2. Y finalmente L.M. Brocklow, autora de la saga Las Cintas Leídas. Ella que escribe para jóvenes, sus libros se pueden leer por personas de todas las edades, y ahora que su obra ha sido traducida al inglés, se ha instalado en un lugar muy expectante de la literatura juvenil internacional. Así que por favor démosles la bienvenida a las 3 y bienvenidos a ustedes también. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Jimena Renzo. Bueno, estamos aquí para hablar sobre qué escribimos cuando escribimos para los jóvenes. Entonces, bueno, hemos preparado algunas preguntas, vamos a ir respondiendo en el camino. No sé si quieren presentarse y después empezamos a preguntar. Bueno, yo soy Luana, ella es mi hermana, pero soy mi hermana y mi mamá. Pero bueno, mi nombre de autora es L.M. Brocklow. Muchas gracias, chicos, por venir, siempre me hace
hace muy feliz verlos. Y bueno, hoy día vamos a hablar justamente de cómo escribimos para jóvenes. Si quieren puedo empezar dando una pequeña introducción. Bueno, justo les voy a preguntar a ustedes qué significa para cada uno escribir para jóvenes, porque en mi caso me parece que es una experiencia súper enriquecedora. Es un privilegio conectar con jóvenes cuando están en una etapa tan fundamental de su vida, cuando recién están como moldeando su identidad. Me parece súper lindo ofrecerles historias que no solo sean entretenidas, sino que también los hagan reflexionar, soñar, cuestionar. Es un espacio donde la creatividad no tiene límite y donde podemos celebrar el poder del cambio, ¿no? Entonces, para mí básicamente es sobre poder cultivar lectores que sean críticos, empáticos y curiosos. Que estoy escribiendo un libro que lo van a leer personas, no necesariamente menores que yo, pero en su mayoría sí. Y, por ejemplo, si quiero poner escenas que contienen acción o un poco de violencia, sí trato de censurar un poco. O sea, trato de no ser muy explícita, pero a mí, a nivel como de experiencia, lo más satisfactorio es cuando conoces a las personas que te han leído, porque yo creo que la gente joven muestra mucho más emoción o el cariño que te tienen o a tu obra. Entonces, a mí es súper divertido. Hace poco cuando presenté Pangea 2, ¿te acuerdas que fue una chica? Claro, fueron unas niñas como de 13 años, obviamente no podían ir solas hasta la presentación, y llevaron a sus mamás y sus mamás me contaban toda la historia de no sabes, ha leído tu libro 3 veces, me dijo por favor llévame. Entonces el hecho que esté toda la familia involucrada, como en trasladar a su hija o en escribir, tal vez te escriben por Instagram también como las mamás, las tías, a mí eso me parece como muy satisfactorio y no sé, me hace feliz porque yo también a veces soy como... O sea, no soy niña, pero soy un poco niña, claro, espíritu. Entonces me gusta la gente joven en general y la emoción que muestran. Bueno, quiero añadir que después de eso su mamá me siguió a mí también, así que... Y antes de empezar el conversatorio, creo que me gustaría decir una cosa, que ayer fue cumpleaños de Clemencia, así que feliz cumpleaños Clemencia. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Me hace mucha ilusión. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Quería preguntarles, ¿cómo descubrieron que querían escribir? Bueno, en mi caso yo recién descubrí que quería escribir a los 22 años. Antes de eso, en verdad no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, estaba muy perdida. Pero a mí siempre me han fascinado las historias de fantasía. Yo crecí con películas, libros como Eragon, Harry Potter, Percy Jackson, que en verdad me formaron. Y en el colegio me hacían leer 12 libros al año y eso fue lo que incentivó mi amor por la lectura antes que nada. Y luego un día simplemente dije, ¿por qué no intento escribir mi propia historia? Porque en verdad tengo muchas ideas, siempre tengo una imaginación muy activa, entonces me lancé a tener 92. Y bueno, ahora estoy acá, escribí mi primer libro que nunca lo publiqué y luego tuve la idea para la saga de los 5 libros y así fue más o menos como empezando. Entonces ustedes siempre han sabido que quiero ser autora. De hecho, en el colegio leía más los libros que me gustaban a mí que lo que tenía que leer en el colegio. De verdad, leía los mínimos, pues en la universidad había parciales que no estudiaba porque estaba leyendo Juego de Tronos, o sea, es verdad. No, es verdad. Entonces, yo siempre leí muchísimo, pero nunca pensé que yo podía escribir. No fue hasta... Eso es un poco aburrido, pero no fue hasta que hice mi tesis de Derecho, que al acabar mi tesis de Derecho dije, bueno, voy a repetir el proceso de dedicarme a algo durante un par de años y estructurar. No sé si ustedes, bueno, en mi caso, yo sí tengo que estructurar un montón. No es que me sienta y fluya, como en plan este capítulo tengo que tocar A.1, A.2, porque si no se te mezclan las ideas. O la cantidad de detalles que hay en la historia. Entonces, recién a los 25 acabé mi tesis y, como bien dijeron, estaba un poco mal de salud. Entonces dije, bueno, si no tengo nada que hacer, ha venido el COVID, hay una pandemia, voy a escribir. Pero yo terminé el primer libro en un año porque no hacía nada más que escribir, que un año para mí es poco tiempo. Y de ahí dije, bueno, creo que se puede publicar, pero siempre, nunca mientras lo hacía, creo que no era consciente de que se iba a publicar, era más como para mí. Y claro, entonces, claro, en cambio cuando yo conocí a Jime, tú ya tenías como muchos más años de experiencia que yo. Claro, entonces te da buenos consejos también, pero claro, nunca lo tuve. Es como un deseo, pero tú piensas, es imposible que algún día escriba, hasta que lo haces. Yo creo que todos ustedes leen un montón, ¿no es cierto? Entonces, realmente todos podrían escribir, no sé si un cuento, una novela, lo que sea, pero mientras más lees, más fácil es escribir, es verdad. Eso es tan bonita y la real.
La bonita es que desde niña siempre he vivido alrededor de los libros. Mi familia lee, mi abuelo lee un montón, mi mamá también, mi mamá es profesora de inicial. Entonces, lo primero que hice al abrir los ojos cuando nací fue que pusieron un libro enfrente a lo lee, ¿no? Entonces, siempre he vivido alrededor de libros, de la creatividad, porque mi papá también es muy creativo, entonces siempre ha sido así. Y la parte real es que en realidad a los 15 años empecé a leer fanfictions y yo dije, aquí me quedo. Veí como gente en internet escribía en páginas así que eran foros muy poco conocidos y dije, yo también quiero hacer eso. O sea, me divierte. Una persona de los 15 años está como que se mete a la aventura, ¿no? O sea, dice, ay, yo también quiero. Entonces, 15 es bastante joven. Tiene un mérito enorme de tan joven a ver. Claro, yo a los 15 quería estudiar medicina porque veía Grey's Anatomy. Solo tenía ni la menor idea de lo que quería hacer con mi vida. Yo a los 15 estaba jugando Sims. también hacía, en realidad jugaba mucho y también escribía. Entonces, sí, me la pasaba, bueno, ya después, años después, mis papás se enteraron que me quedaba hasta las 5 de la mañana y ya no hagan eso. Al menos no tan joven que cuiden sus cerebros, pero sí, o sea, me quedaba muchas horas leyendo, llegaba al colegio. Y de hecho empecé a escribir, mis primeras lectoras fueron mis amigas del colegio porque yo escribía en un cuadernito y cuando me veían sacar el cuaderno amarillo sabían que yo ya había escrito algo, entonces era como ya escribió, entonces me quitaban el cuaderno y se pasaban el cuaderno para leer. Entonces fue así, poco a poco y obviamente ya con los años he ido aprendiendo, he conocido a personas que me han enseñado mucho, pero fue bastante rústico, la verdad. Yo tengo una pregunta para ustedes. Mi mamá siempre he dicho, ella desde que yo era chiquita y estaba en el colegio, yo escribía poemas y mi mamá como vio un talento en mí, que yo no veía, y me decía, hermana, tú tienes que escribir, por favor, me compraba cuadernos, y yo, mamá, yo no quiero escribir, yo quiero actuar. Súper perdida, ¿no? Pero mi mamá del día uno vio algo en mí y cuando dije que quería empezar a escribir, nadie estaba más emocionado que ella. Me molesta mucho que les digan unas cosas, pero muchas veces tienen razón, entonces hay que hacer caso. Sí, en verdad, sí, la mamá siempre sabe. Sí, en mi caso también fue mi mamá. También tengo otra anécdota que siempre cuento, que yo empecé a escribir, me pasé a Wattpad, que es esta página donde escribes, y justo unos días antes habíamos tenido una reunión familiar en la que mi mamá nos reúne y nos dice, mira, yo sé que estamos teniendo problemas económicos, estamos pasando por problemas difíciles, pero quiero recalcar que ustedes son buenos hijos, que no nos ocultan nada, que no nos mienten. Y yo con una página guapa con varios seguidores atrás, yo me sentí mal, yo dije, soy una mentirosa. Entonces agarré y lo que hice fue borrar la cuenta. La historia tenía 5.000 visitas en ese momento. Y al día siguiente, yo, mami, tengo que decirte algo. Y fui a contarle lo que pasó. Y mi mamá, ¿cómo vas a eliminar una historia de 5.000 visitas? Y ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Vas a crear la cuenta de nuevo y vas a escribir. Y ese mismo año, terminó el año y la historia terminó con 1 millón de visitas. Terminé el libro con 1 millón de visitas. Mis papás me quieren mucho, pero no han leído ni media página que escribo. O sea, ya van como 3, 4 años y ayer por mi cumpleaños me llamaste, te prometo que empiezo Pangea 1 y yo, mami, no te creo, en plan. Muchas gracias. Que venden muchos libros. Eso puede ser su regalo de cumpleaños. Comprar muchos libros. Y bueno, ya me olvidé que se Sí, yo también lo olvidé. De que como, no sé, como una investigación tan amplia, pero igual tienes Sí, que... sí me demoro mucho en la estructuración porque a lo largo de estos años me he dado cuenta qué cosa me funciona y qué no. Porque muchas veces hay autores que son como autores brújula o que se estructuran más. Entonces, creo que en mi caso me ayuda mucho a hacer resúmenes. Yo lo que hago es hacer un resumen largo de toda la historia. Y después de eso, ya para escribir, me sirve mucho hacer un resumen de lo que voy a hacer durante el capítulo. Y así, en el momento se me ocurre algún, no sé, algún diálogo o algo así, ya lo meto. Y a la hora de escribir ya se me hace mucho más fácil, porque después estoy 3 semanas mirando la pantalla lo que podía hacer. Es horrible cuando te da el bloqueo. ¿Ustedes qué hacen para que se les Nunca en mi vida me ha dado un bloqueo creativo. Y si me da, me tendría que matar. En plan, no, nunca. Qué envidia. Pero ¿Cómo es eso posible? Yo soy una mezcla de las dos. Como tú, yo necesito 2-3 meses para estructurar el libro antes de empezar a escribir. Por eso que hay gente que ahora me dicen, ya, Clement, y el siguiente, y yo, el siguiente, espérense que todavía ni siquiera lo he estructurado. O sea, no, pero claro, y sí es verdad que también yo soy, es que no sé, creo que es mi lado de abogada, porque necesito como cuadrar todo y ya tengo, y entonces cuando avanzo una idea la tacho. Entonces
Entonces es todo muy mecanizado, como dice Jimé, es verdad que si se te ocurre una idea nueva, lo puedes agregar y lo puedes estructurar, pero odio cuando tienes todo estructurado y aparece una idea que es buenísima y tienes que alterar toda tu estructura por tu idea buena. Entonces al final tienes que hacerlo si es que vale la pena. Tienes que hacer todo. Pero el volver a organizar todo a veces te puede dar un poco de ansiedad, porque es como, Dios, esto va a ser tipo 3-4 meses más para que vuelva a encajar esta nueva idea. Sí, a mí generalmente, por ejemplo, no se me dificulta tanto, pero por ejemplo con en este libro viajan a Latinoamérica. Entonces, yo generalmente lo que hago es inventarme mi propio país. Yo no tengo problema de qué pasa si cruzas la calle, porque yo me inventé mi propia regla. Pero al llegar a un lugar que sí existe, sí tengo que buscar las reglas. Entonces ahí saqué mi carrera, mamá. Aproveché mis tres años de carrera, al fin y al cabo. Entonces, yo estudié para ser guía de turismo. Entonces, hice toda la ruta turística de los viajes. De hecho, menos mal, a uno de los lugares ya viajé, entonces metí varias historias que habían pasado y ya, obviamente conociendo el lugar se te hace un poquito más fácil. Pero sí, o sea, estructurar la parte de los viajes. Yo reescribí este libro. Reescribir el libro me tomó como 8 meses. 6 de esos meses solamente me pasó en los viajes y los otros 2 meses me la pasé solamente reescribiendo la otra parte. O sea, pero entonces, Que te diera ganas de escribir. Para mí, yo diría que Stephen King. A mí siempre me han fascinado las historias de terror y sus libros fueron uno de los primeros que leí. Entonces, mientras leía decía, oye, esto me gusta un montón. Obviamente no tiene nada que ver con lo que escribo ahora, ¿no? Pero él como autor, sus libros me fascinan, me encanta el terror. Entonces, él me inspiró, igual que Rick Riordan también. Son autores totalmente diferentes, pero yo siempre he amado la saga de Percy Jackson. Entonces, autores como él, como obviamente J.K. Rowling, como Shelley Messenger, me inspiran, hasta ahora me inspiran muchísimo. Me da miedo Stephen King. No, Y leía Apocalipsis y no podía dormir, ¿de verdad? te juro, te prometo. Sí, Pero el mío es, yo creo que por más que el año pasado lo releí, no, mejor esta parte no lo digo. Harry Potter, en verdad yo crecí con Harry Potter, pero al punto que salían los libros cuando yo iba creciendo. Y esta, tío, no sé si te acuerdas que, claro, yo metí a su hija, a una de mis mejores amigas, Mayra, y si salía Harry Potter 4, por ejemplo, 10 de la mañana en el crisol del óvalo, y mandaba a mi mamá a hacer cola. Yo estaba en el colegio y mi mamá estaba haciendo cola hace 8 horas en crisol porque yo necesitaba leer, apenas salía Harry Potter. Y creo que esa saga me marcó. Es verdad que con el paso del tiempo, no sé, siento que he perdido la magia un poco en mí, porque de niña era un mundo enorme. Luego crecí y dije, otro, no sé si mejor. Pero claro, es más complejo, tiene más profundidad los personajes y todo. Pero Harry Potter me marcó de todas maneras. Bueno, lo mío va cambiando con el tiempo. La primera fue, de hecho, es un libro que mi mamá me regaló, que es el primer libro que tuve después de los libros para niños, que fue el libro de Mujercitas. Y me he visto la película 400 veces, pero creo que ya después va cambiando con el tiempo, porque ahorita, por ejemplo, leo mucho en inglés, estoy leyendo, me gusta mucho a Lee Hazelwood, que es una autora que escribe libros que todas sus protagonistas son ingenieras, científicas, entonces no tiene nada que ver con lo que escribo, pero me parece muy divertido y creo que con el tiempo uno va cambiando qué tipo de autor, ¿no? Porque Mujercitas con los libros de alguien es un poco pero creo que con el tiempo uno va cambiando de gustos, así que depende de... Y creer en uno mismo, esos son los temas que yo toco en mis libros que son más dirigidos para niños, ¿no? Porque los protagonistas empiezan a tener 12 años. Entonces son temas que me parecen importantes mencionar, tocar. Y sí, eso es lo que yo más toco en ese libro. Bueno, yo escribo romance, comedia romántica para ser más exactos, pero aparte de eso también siempre me gusta tocar temas, por ejemplo, no sé, lo importante que es la familia para uno, la amistad siempre está, de hecho, siempre hay un grupo de amigos que están ahí apoyando al personaje principal, entonces creo que eso también es algo que meto mucho en los libros. En mi caso yo estoy escribiendo ahora fantasía, ciencia ficción, pero es verdad que lo que yo siempre quise hacer era una crítica a la estructura política actual, pero la analizo desde el futuro, lo que me da libertad para criticarnos negativamente a nosotros y a nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál era ahora que tengo que escribir el tercero, estaba pensando en esto, ¿qué es lo que yo siempre quise lograr? Quise que la gente reflexionara sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, sobre no buscar matarnos entre nosotros siempre, por más que haya como una crisis sanitaria o lo que sea. O sea, los seres humanos tenemos tendencia siempre
vivir involucrados en guerras. Pero creo que eso fue lo que quería, como crear una especie de reflexión, pero obviamente contado de manera divertida con personajes jóvenes, porque si no, nadie quiere leer un ensayo político, pues, ¿no es cierto? Entonces le puse acción y un poco de bromas para hacerlo como más digerible. Y conocer mucho a la gente antes de confiar en ellos, ¿no? Porque Claro. si no... Sí. Entonces,